buscando mi ventilador, ya va. Okay. Bienvenidos, mis hermanos. ¿Puede ser conectado? Ahora sí. No, se va a caer esto. No, a ver. A esta reunión en la cual vamos a ver un tema que está en relación a lo que viene aconteciendo en los días presentes en el mundo. De ahí que recibe el nombre desde la angustia. Vamos a indagar sobre lo que implica este concepto, los ingredientes que conlleva, la definición de una situación así, vista desde lo que es la escritura milenaria, que siempre enriquece el entendimiento y nos ayuda a tener una perspectiva en profundidad de lo que puede significar cuando haya esta angustia, que ya en sus capítulos iniciales viene aconteciendo. Antes vamos a pedir al Padre que nos asista a fin de que nos pueda compartir de sus secretos, de los arcanos milenarios. ¿Alguien de los presentes quiere orar? Amén. A ver, Padre eterno, en esta tarde te damos las gracias por permitirnos estar acá reunidos para escuchar el mensaje de tu palabra, para continuar aprendiendo de ella, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh, continúa tomando el control y el dominio total y absoluto de nuestras mentes, de nuestros corazones. Que sea usted, Señor, ministrando a través de la vida de mi hermano Luis, y que nosotros tengamos la disponibilidad para aprender y para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Una vez hecho esto, Señor, podamos llevarlo por obra para honrarte, glorificarte y continuar esperando. En el nombre de Yeshua, gracias, Ruach HaKodesh. Amén. Amén. Dice la Escritura que en lo que es su enseñanza, que hay un velo que va a caer en tiempo de tribulación y que asimismo lo que es la piedad, lo que es aquello conocido como misericordia también, va a llegar a un remanente en tiempo de la angustia. Y su palabra dice en el Salmo 138:7. Vamos a leer Salmo 138, verso 7. Amén. En nombre de Yeshua. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Ahí está, la diestra, ¿no? La diestra de Yahweh, ¿quién es? Yeshua es la diestra de Yahweh, su poder, su mano extendida. Él cuando bien envió al mundo a su Hijo es la diestra extendida, ¿no? Una diestra que salva, que protege. Lo que ha leído la hermana. Si camino entre peligros, tú lo tienes. Si camino entre las angustias, ¿no? Si anduviera yo en medio de la angustia. Si nosotros tenemos que caminar en medio de angustias. ¿No es una cosa extraña que los hijos, que los elegidos del reino caminemos en medio de la angustia? El problema es cuando te quedas sin caminar en medio de la angustia. Porque si te quedas estacionado en medio de la angustia te va a hacer sándwich. Porque tú estás en el medio, sin moverte. Y eso es por eso que dice a continuación, me conservas vivo, es decir, me conservas atento, me conservas listo, expectante, despierto. Y con tu mano paras al enemigo, porque si vienen a buscarnos, puede el Padre ser un muro de contención, y tu diestra me salva. Aquí salva se refiere a ser guardado físicamente, espiritualmente. No está hablando de la acción salvífica espiritual en la cruz, está hablando también aquí, que la conlleva, pero aquí está hablando específicamente de ser guardados. En otra versión se nos señala, si me hallare, oh Señor, en medio de la tribulación, ¿no? Supongo que la gente tendría problemas, ¿no? con estos términos, porque supuestamente yo no voy a estar, dicen, en medio de la gran tribulación, ni ninguna tribulación, pero acá dice,
Si me hallare, condicionante, oh Señor, en medio de la tribulación, tú me animarás, porque extendiste tu mano contra el furor de mis enemigos, gente que nos quiere matar y desaparecer, y me salvó tu poderosa diestra. La misericordia, la piedad, la compasión no es para ser experimentada a oídas. Nadie va a experimentar compasión de manera teórica. La misericordia, la piedad, la compasión, como fue en la experiencia en el caso de Job, es para ser vivida, para verla con nuestros propios ojos, como él dijo al final, Job, ahora te veo. Entonces, para experimentar lo que acá está diciendo, estar en peligro, en tribulación, en la angustia, no lo vamos a conocer hasta que estemos en medio de ella. En medio de ella vamos a aprender. Y en tal gozar de su misericordia o compasión para los últimos días, numerosos limitan ello en sus días, no quieren verse envueltos en medio de la angustia. Quieren o han entendido que de triunfo en triunfo es sin preocupación, sin preocupación, de ninguna angustia, sin problemas, sin ansiedad, sin afán, todo bien, ¿no? Que todo marcha así. Porque es de muchos también el orar por uno mismo, pero de pocos el orar por muchos. Hay gente que ora mucho por sí mismo y hay muy pocos que oran por muchos. Y en estos días de la tribulación o de la angustia se requiere de esos pocos que oran por muchos. El no orar por muchos va a interrumpir nuestros escenarios de bendición, porque no nos estamos colocando o alineando a los intereses del reino, sino regresamos como de costumbre a mi reino particular, a nuestros reinos personales. Cuando el Mesías nos dijo que debemos buscar el reino de Elohim, de Dios y su justicia, ello también implica, lo que hablábamos el Shabbat pasado, el salir a buscar a las almas que aún no conocen al Todopoderoso. Eso es buscar su reino. No es la búsqueda intelectual de leer la Escritura. Buscar su reino es movernos de tal punto que su reino, buscar su reino significa que su voluntad se establezca, y eso va a significar acciones muy dinámicas para que su reino sea conocido por otros. Ese es buscar el reino y su justicia, que se pueda establecer. Es ir en busca de aquellos extraviados, y que a veces nosotros estamos llenos de oraciones por nosotros mismos, que ya nos resulta innatural o extraño el orar por otros, o casi no le damos espacio de orar por otros todavía. Aún las palabras del Mesías que nos dijo Padre Nuestro todavía no se han hecho vida en nosotros, porque cuando nos enseñó a orar Padre Nuestro, tú tienes que orar viendo los costados. A quienes conoces, has orado por él, por ella, por la familia. Aún no vivimos el Padre Nuestro, sino vivimos el Padre mío, Padre personal, que lo es, pero el Padre Nuestro es en plural. En el verso antes leído, tal diestra de Yahweh que dice en el Salmo 138:7 a nuestro favor, es la acción del Mesías actuando por nosotros, a favor de nosotros. En cuanto a las promesas de protección a favor de nosotros, vamos a encontrar lo que está anotado en el Salmo 91, en los versos 14 al 16. Vayamos al Salmo 91, en los versos 14 al 16, de cómo esa diestra se proyecta hacia nosotros para gozar de su favor. Amén. Ahí tiene, hermana. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
una pequeña pausa. Dice, me pondré en alto. No, me pondrá en alto porque, Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. entonces, ¿por qué nos pone en alto? Le pondré Está hablando en alto de por una, cuanto ha conocido mi nombre. lo pondré en alto significa no solamente el aspecto espiritual, sino también el aspecto literal. Porque está siendo perseguido y entonces nos pone en alto, nos protege a un lugar donde los que nos persiguen no pueden llegar. Por eso que dice a continuación que somos resguardados, viene, me pondré en alto y después sigue. Por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto ha conocido mi nombre, lo libraré. Lo pondré en alto para que sus perseguidores no logren alcanzar. Entonces, ¿qué? ¿Va a transportar? ¿O no va a... Esto puede ser entendido literalmente porque para él no hay nada imposible en esos tiempos. Muchas cosas de las promesas de la Escritura se van a hacer dramáticamente literales en un escenario de alta persecución. Y continúas, hermana, porque estoy Me ahí. invocará y yo le responderé. Sí. Ok. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces dice, ¿no? Me llamará, como lo conoce, me llama, que me conoce, me llama y le responde. En la angustia, no es que lo saca de la angustia, estaré con él en la angustia. No existe esa idea de que servir al Señor significa que no estemos en la angustia. No, dice, estarás en la angustia, sí, pero conmigo, adentro. Entonces lo salvaré, le rendiré honores y alargaré sus días como lo desea y le haré ver mi salvación. ¿Tú lo tienes cómo? Le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. Mostrar, ver, como siempre he visto en el hebreo, es revelarle la salvación. Ahora, ¿qué habla de conocer su nombre? Antes, algún ejemplo en la vida de ustedes de que en medio de una angustia han experimentado su presencia. Entonces experimentado. A ver. Ya, en salud. Ya. Te vino por lo que padecías una carga emocional. Un poquito, acércate un poquito. Ya. Fue tan fuerte que comenzó a orar solo. Yo tenía en la cama. Ajá. Ya. Y mi hermano vio eso. Que a pesar de cómo estaba, tenía paz. En medio de la angustia, tu hermano vio que estaba sereno. Sí. Y él, como era ateo, me decía, no entiendo, está loco. ¿Tu hermano era ateo? Y yo lo contaminé. Bueno, tú estabas predicándole a través de lo que te pasaba. Cuando yo pedía al Señor para explicarle a mi familia, yo le salvaba y me entendía. Ya. Y le negaban conmigo. Hasta el día tuve que agarrarme y el Señor dijo, yo voy a trabajar. O sea, hace tiempo, ¿verdad? Te confortó. Entonces, lo que acá dice, conocer la magnitud de su nombre en el presente pasaje es un conocimiento que se da en medio de la aflicción. Vas a conocer la magnitud de mi nombre cuando estés en medio de la angustia. Entonces la angustia tiene una riqueza enorme, porque es la oportunidad para conocer la magnitud de lo que Él es. Cuando nosotros pasamos por situaciones extrañas, por situaciones difíciles, es porque el Padre nos dice a nosotros, en esta área de tu vida aún no me conoces. Es lo que decía el maestro, ustedes son hombres de poca fe, porque tienen fe para ciertas cosas, pero a otras no. Es decir, su fe no les alcanza para todas las áreas. Y esa fe tiene que extenderse, esa fe tiene que crecer. Entonces está diciendo eso. Una fe que alcanza, la de poca fe, no es pequeña para todos los casos, sino que tiene que extenderse para los diferentes ámbitos. Bienvenido hermano Elías también que está con nosotros por Google Meet. Estamos nosotros hemos visto el Salmo 91, que habla de nos librará, nos pondrá en alto porque está hablando de una persecución y nos salvará, y que nosotros podemos conocerlo
en medio de la angustia, en medio de una situación extrema. Ahora, entonces, los días malos se han acercado. Nadie puede negar, nadie puede evitar, porque esto brota hasta en cada reunión familiar, social o la presente, que estamos rodeados de los días malos. Lo vemos en las calles, en nuestros países, en la violencia, en la turbación social, en lo político, en las guerras, en las bombas, incluso con connotación nuclear, y que eso puede desencadenar hambre, miseria, cubrir los cielos, evitar que el sol salga, es decir, que la naturaleza reciba lo que para que se produzca el proceso de fotosíntesis, etcétera, y que pueda haber fruto en las tierras, en los campos, y eso generaría miseria y hambre a gran escala. Entonces estamos nosotros rodeados, estamos en la antesala de estas cosas, y es necesario que entremos a esos días preparados debidamente, porque si no vamos a ser como las vírgenes insensatas, que sus lámparas no eran de poca fe, no tenían lo suficiente para enfrentar o para discernir o para entender los tiempos. ¿Y cómo nosotros, en medio de esta angustia, qué debemos hacer? Practicar el hacer actos de solidaridad para con nuestro prójimo. Debemos practicar ello, porque si nosotros nos extendemos a favor del pobre, entonces el Padre también nos extenderá su favor cuando estemos en una situación muy limitante. Si Él se va a acordar. La mano de todo el Supremo Hacedor se extenderá a favor de otros por medio de nosotros. Y tenemos que preguntarnos si nosotros queremos ser la proyección de esa diestra, porque eso es lo que implica y su justicia, hacer lo que es correcto. No podemos quedarnos solamente en exquisitez espiritual, tenemos que ir más allá. Y por todo ello, eso significa buscar, ir a diseminar la palabra, a extendernos, entonces nos va a alcanzar su abundante compasión. Y vamos a experimentar serenidad, calma, gozo. Y hay mayor gozo, como dice, en dar que en recibir, porque en das recibes de la mano de Él, lo cual antes no experimentabas. Y al recibir de su mano, entonces hay un gozo, porque Él se encarga de establecer una firma para que no se dé cuenta que fue Él y no la casualidad. ¿Tú querías decir algo? Ah, ya, pensé que estabas... ¿Mis ojos te anuncian algo? No, aquí tienes una postura de como querías declamar algo. Debe ser por la infusión de la mañana. Entonces, vemos que estemos atentos a la hondura de la palabra, a lo que se nos está demandando en este día de sombras. Somos una generación que nos ha tocado en suerte el capítulo final. Y por lo tanto no podemos estar en la discapacidad o en la ignorancia. Nosotros hemos nacido, recordemos, con dos sombras, el pecado y la ignorancia. Y eso está escrito en la palabra. El muchacho tiene la insensatez enredada en el corazón. Oh, mi pueblo perece por falta de conocimiento por culpa de los pastores que no le enseñan. Así está completo, así es el pasaje. Entonces tenemos que despertar. Y dice... ¿Cuál, perdón? ¿Está en Isaías? ¿En Isaías ese pasaje? No, tú te acuerdas exactamente el capítulo, pero no es en ese libro. Mi pueblo perece por falta de conocimiento en razón de los pastores que no cumplen su responsabilidad. Si puedes buscarlo en tu iPhone 1. iPhone 1. No, es un clásico. Entonces, cuidado, ahora nosotros no podemos... Ahí está, Oseas 4:16. Gracias, hermano. A ver, si es cierto, comprobemos para extender para los... Lo voy a leer, hermana, muchas gracias. Oseas 4, ahí está, la hermana se ve más rápido que tu iPhone. Todavía acuerdo. En Isaías 5:32
57. Isaías. A ver, busca No, qué dice. 5, perdón. ¿Isaías o Oseas? Vamos a ver primero el pasaje de Oseas. El de Oseas 4:16 dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora el Señor con corderos, como corderos en No, lugar. 4, 6. A 4:6. 4:6. Bueno, de todas maneras, ese pasaje es lo que estamos señalando. ¿Ah? Mira, no ha habido una casualidad. Oseas es el libro que tiene que trata con el hijo pródigo, con el regreso, lo que somos nosotros. Todo el libro de Oseas tiene que ver con nosotros, el hijo pródigo, el retorno. Entonces, el indómito yo lo voy a pastorear directamente. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces está diciendo, mi pueblo perece por culpa de ustedes, sacerdotes, que no le enseñan y se han olvidado de la ley. Ustedes se olvidan de la ley, hacen abandono de su cargo, entonces yo también me voy a olvidar de ustedes y de sus hijos. ¿No? Entonces, obviamente que la segunda parte es un poco peligrosa de predicar, entonces se quedan con la primera, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ya está. No, nosotros no podemos, claro, se le empuja que es culpa del pueblo, ¿no? Y no es culpa del pueblo, es culpa del que le enseña, es lo que está diciendo. Es otro ejemplo clásico de arrimarle al pueblo la culpa. Otro también conocido como Malaquías 4, que también le arriman la culpa. Perdón, Malaquías 3, que también le arriman la culpa. Cuando en la Malaquías 2 es por culpa nuevamente de los sacerdotes. En fin, son cosas. Nosotros ya no podemos estar en esa diferencia. Creo que va a haber reunión. Ya va a estar la hermana Irene. Va a haber reunión. No. Ya, vamos a avanzar. Entonces, no discernir el escrito es exponerse a ser desviado. Y de ser desviados hacia el engaño hay un paso. Y como corolario habrá pérdida en nuestra vida. Entonces, tenemos que afincarnos bien en la palabra para que nosotros no tengamos esa situación de insolvencia, de vivir frente a los días actuales. Y dejemos escapar la bendición del Todopoderoso. Sin el contar con el Ruach, no se extenderá su sabiduría sobre nosotros. Con el Ruach podemos comprender los tiempos, esos tiempos que fueron anunciados. Porque sin la intervención del Ruach sobre nuestras vidas, la interpretación va a quedar solamente a nivel de la carne. Y ahí se mezcla con filosofía, de ahí se mezcla con suposiciones y con imaginaciones, y sale una doctrina totalmente fuera de lo que es el escrito. Entonces, no podemos considerar a los hombres como fuente de verdad. El mundo ha equivocado esto. La fuente de la verdad, ¿quién es? Elohim, el Todopoderoso, Yahweh. No es el hombre la fuente de la verdad. Porque así quedó también en los tiempos de Noé. Noé le hablaba de parte de Dios y el hombre confiaba en sí mismo o en lo que decían. No, esto no va a pasar, esto que dicen acá no va a suceder. Y quedó, como en esa época, todo reducido a la enseñanza de hombres. Era enseñanza una detrás de otra. Una enorme cantidad de gentes o de vagones sin luz que siguen en el riel de la oscuridad en sus desplazamientos. Ya sabemos a dónde fueron a terminar. En relación a la angustia que hemos estado señalando al principio, ¿qué es lo que significa angustia en el hebreo? Porque ahí tenemos que llegar. Es una palabra que es sarah, T-S-A-R-A-H, sarah, angustia. Y dicho vocablo, angustia, en el hebreo significa opresión. Rival, alguien te va a hacer esa opresión. Angostura, escasez, calamidad, conflicto.
Y en cuanto a rival o adversario, es la palabra Sar, T-S-A-R. Por eso que la angustia, Es que tú estás la angustia tiene que ver, Tiene que ir. Sará, Sar. Puede ser. Sar. T-S-A-R. Sar. Rival de forma Sará. O sea, fíjense la raíz, rival le causa la angustia, el Sará. ¿El rival qué cosa es? Esta palabra Sar significa congoja, enemigo, estrechamiento, humillar y reducir los hombres en cantidad, aniquilarlos. Entonces, ¿quién en esos tiempos va a causar este aniquilamiento de lo que es Sará? Está todo notado con respecto a angustia y Sar es y lo que es adversario. ¿Está entendido? El segundo es Sar. O repito. Repito. Ah, sí, desde el principio. Pues desde el principio de Génesis no, pues no tenemos tiempo. Entonces nosotros en Sará, T-S-A-R-A-H, Uy, ay, ay. está contactando, hermano. Está como el pastor que echa la culpa a la gay, no le pasa. Cuidado. Echa la culpa. Entonces, angustia, ¿qué significa? Sara. La presencia de un rival. El hebreo te está diciendo que la angustia significa necesariamente la presencia de un rival que causa opresión, que genera angostura entre las gentes, trayendo la calamidad, conflicto a nivel pueblo contra pueblo, y que el trabajo será realizado en estrechura. Y entonces, cuando nosotros vemos quién está moviendo todo esto, rival, Sar, T-S-A-R, significa un enemigo que estrecha, humilla y reduce población. Eso es lo que dice en el hebreo. Entonces, cuando nosotros analizamos en profundidad todo lo que dice en el hebreo, se nos coloca todas las piezas en el tablero y podemos anticiparnos, podemos entender la situación. No solamente eso, este Sar genera desgracia, escasez y consternación en el estado espiritual. Sar también en el hebreo extensivo es perseguidor, tirano y un opresor. Tirano. ¿Quiénes estaban presentes? ¿O qué significa Nefilim? ¿Que viene de Nepal? Gigantes, tirano. También. Nefilim significa un tirano. Antiguamente eran gigantes, hoy son gigantes con mucho poder que controlan, mueven, someten y aniquilan y causan opresión y reducen a la gente. En los diseños, en el diseño de los últimos días, el Supremo Hacedor ha señalado a un remanente para que puedan, una cantidad pequeña, puedan transmitir la verdad de Adonai en dicha coyuntura, que son como las primicias. Supuestamente, bueno, según las escrituras, No, hay un pueblo, ¿no? Hay un pueblo, ya. Está preparado. ¿Sí? Pero sin embargo, yo discutí eso como un líder de la iglesia y sé que no es así. O sea, descarta la posibilidad de Israel, ni siquiera le da esa posibilidad, ni siquiera por duda. Lo que pasa es que Eso es lo que les han enseñado. se ha entendido, Israel significa judío, ¿no? No, Judá es solamente una de las 12. Ese pueblo, esa descendencia de Abraham, en ti serían benditas todas las naciones, está como sal diseminado entre todas las naciones. Entonces de ahí va a levantar ese remanente para que puedan transmitir la verdad. Esto es un trabajo de primicias. ¿Quién se quiere comer este pleito contra los hombres? Porque los hombres no lo van a permitir. Porque es un trabajo en traje de silicio. El silicio es como que te raspa la piel, sientes y dice que bota fuego por la boca. Estás hablando juicios. Y eso pues ya molesta, porque encima que estás hablando las cosas originales, estás emitiendo juicios de las cosas que vienen. Estemos la fiesta en paz. Vivamos todo tranquilo. Y ya, por favor, la guitarra, ya nos vamos y nos vamos con él y todo lo demás. Y sin cruz, sin persecución, sin opresión, sin tirar, no esas cosas, por favor. O sea, Es lo que quieren. no se quiere escuchar. Quieren creer. Es decir, Noé, es como que en los días de Noé, el diluvio vino de pronto
toda la gente estaba tranquila, estaba bien, nadie se enteró de nada, no había persecución, no había Netflix gigante que se comían a la gente, como hemos estado analizando, no había persecución, no había nada, de todo, no sé qué pasó. En un momento entonces vino un diluvio y se lo llevó a todos. Y había una descomposición social y de opresores y del trabajo, como lo ocurrió también. Cuando aparece Yahweh con su brazo extendido cuando hay aflicción de un pueblo, de su pueblo. Lo vimos ayer en la clase 7 de la Universidad de la Fe. Ahí estuvimos viendo esto. Vayamos a Primera de Juan 2:20. Vamos a... Pero esto es un trabajo de un remanente, de un tocón, un árbol cuando se corta, el tocón. ¿Se puede aplicar también a lo de los hebreos cuando clamaron al Señor? Claro, así es. Cuando se clamó, también ahí en esos relatos que hemos analizado de esa época, sus cronistas bíblicos que yo le digo, hablan de esa angustia y ese grito. Primera de Juan 2:20. Amén. A ver. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ajá, ustedes tienen la unción del Santo. Porque dicen, esto es también conocida, ¿no? Pásame tu unción, o pásame la unción, o déjame tocar el ungido para que yo tenga la unción. Pero dice, ustedes tienen la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas por lo que todos tienen ya conocimiento. Entonces tienen ya conocimiento y para ese trabajo requieren una unción especial y van a recibir la unción del Santo para que no está en nuestras fuerzas hacerlo. No está en nuestras fuerzas lidiar con los acontecimientos. Esto excede nuestra capacidad. Dicha unción nos permite entonces entender y discernir entre lo verdadero y aquello que es del abismo y la mentira. Porque las gentes que no buscan de la palabra, que quieren insistir en sus propias ideas, entonces como castigo, y eso está escrito, no es una suposición particular, el Padre dice, ¿quieres creer en lo que te dicen los hombres apartados del escrito está? Entonces te voy a ayudar, entre comillas, te voy a dar poder para que te lo creas. ¿Por qué? Porque me estás desechando a mí, entonces recibe poder para que lo creas. Y nos exhorta en 1 de Juan 2:24. Hoy ya estás con la disculpa de tu celular, por eso que no encuentras la palabra, está cargando. Amén. Sin embargo, a la antigua estamos funcionando mejor. 1 de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Espíritu. Ahí está la unidad, ¿no? En 1 de Juan 2:24. Entonces, dice, no dejen de hacer, ¿no? Aquello, en otras palabras, no dejen de hacer aquello de lo que se les ha enseñado desde el principio. Es decir, en esos tiempos no había Nuevo Testamento. Hablaba de esa enseñanza del principio, que está acá, del antiguo o pacto original. No dejen de hacer esas cosas que se les ha enseñado desde el principio. Y dice que si nosotros persistimos en hacer esas cosas, entonces viviremos siempre unidos al Padre y al Hijo. No hay una contraposición. Porque hay gente que puede decir, yo creo en el Hijo y no al Padre me parece más severo. No hay contradicción. Dice que nosotros vamos a estar unidos, como ha leído la hermana Yaneris, al Hijo y al Padre. O como dice Apocalipsis, ¿quiénes son los santos? Los que tienen el testimonio de Yeshua, de Jesús, Cristo, y los que obedecen a los mandamientos del Todopoderoso. Ellos son los que fueron enseñados desde el principio, se mantienen en la verdad, reciben la unción del Santo. Todo eso significa capacitación. Y desde el lugar en que nosotros nos encontremos, deberemos cumplir la misión. Es una misión delicada para pocos. Y tenemos que ser esos pocos animados y fortalecidos por lo que nos indica las Santas Escrituras, también por extensión. Y nos dice, acá hay una palabra para esos pocos. Jeremías 30:10. Jeremías capítulo 30, verso 10. ¿Tú tienes? ¿Tampoco? Amén. Verdad. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice, siervo mío Jacob, las dos casas, Israel y Judá, las 12 tribus todas,
no tengas miedo, no te atemorices. Dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia. Mira, salva de lejos. Aún fuera de la tierra de Israel, desde lejos, Él nos protege. Así estés en Perú. O tú, que tú paras, hermano, en el bosque del olivar, con las palomas y los halcones. Aún estés de lejos, Él te va a proteger. No te va a comer. Creo que subirse a los olivos. Entonces, te va a proteger y te va a cuidar aún desde lejos. A ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Esto es como el caso de a ti y a tu descendencia, a ti y a tu familia, a ti y a los tuyos. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Ya no habrá quien le espante. Nosotros nunca hemos experimentado. Hay un reposo pendiente, que es ese milenio donde no va a estar presente Satán ni sus huestes. No habrá quien nos espante, aunque será soltado luego, después del milenio. ¿Cuánto tiempo antes? No sabemos. 100 años antes, 200 años antes, no sabemos. Ahí se dará lo que es la batalla de Gog y Magog. Hoy tenemos ya en horizonte dibujándose la batalla próxima de Armagedón, pero después del milenio hay otra, que es la de Gog y Magog. Esta es la de Armagedón. Armagedón, cuando rodeen a Israel un conjunto de ejércitos, según Zacarías capítulo 14, ingresan hasta la mitad de la ciudad, violan mujeres, secuestran niños, asesinan, los están aniquilando, golpeando, y luego viene Yeshua con los suyos, con los santos que arrebató, y ellos ven y verán al que traspasaron, y ahí es donde coloca sus pies en el Monte de los Olivos, lo parte en dos, Y terremoto. produciéndose un gran terremoto, y ahí aniquila a todo ese ejército que rodeó a Israel con los suyos. Y entonces se da esa batalla del Armagedón. Eso se va a dar. Nosotros somos esa generación que verá este conjunto de señales también. Incluso las preparatorias ya están en el escenario. Entonces, está diciendo aquí en Jeremías 30:10 que es el Padre quien acude a nosotros para poder ser librados, sea la nación en que estemos. Sea la nación en que estemos. Por muy lejano que parezca de Israel, ahí nos va a alcanzar. ¿Y cuál es la exhortación? No tengas miedo. Recordemos que esa frase, no tengas miedo, es dicha casi 365 veces en la Escritura, como un día, como los días del año. Cada vez que nos levantemos, la palabra nos acompaña, no tengas miedo, no te atemorices, ni te espantes, es decir, ni te asustes, ni que estés con miedo, ni tampoco estar asustado. Y estaremos en descanso, en paz, y ese remanente estará en la abundancia de sus bondades. Viviremos de la provisión de Él, de su cuidado, de lo que Él mande para guarecernos del opresor, de sus artimañas, de sus estrategias. Cuando hablamos de opresor, no solamente hablamos de la persecución física, sino de la persecución espiritual. No es extraño que la gente esté durmiendo, sobre todo ese remanente, y esté siendo fastidiado por parálisis del sueño, por ejemplo, manifestaciones espirituales, a fin de que es lo que no quiere. No estudies, no te capacites, ten miedo, no te metas, no aprendas eso, No, quédate como estás, tranquilo. ¿Para qué quieres esas cosas? No quiere soldados, quiere gente rendida, sometida, porque el soldado tiene un problema para él. Se defiende, pero también ataca. Y mientras menos soldados haya, mejor. Y es lo que quiere evitar. Pero se va a cumplir la palabra que dice el Romano, la plenitud de los gentiles, que no es cantidad, es desarrollo. La plenitud. ¿Por qué plenitud de los gentiles? Porque viene una congregación sin mancha ni arrugas, sin mancha santa y sin arrugas, sin doblez doctrinal. Y dicen que en Apocalipsis que solamente siguen al Mesías por donde quiera que va. No se guían por hombre alguno. No les interesa. Solamente siguen al Mesías. En medio de todo siguen al Mesías. no, aquí no es. En medio de insultos, críticas, tomates, siguen al Mesías.
Yo pensé que había llegado a una bendición especial. Estamos dando tiempo y dije, por si acaso. Le faltó seguridad. Entonces, los tiempos seguirán llegando inexorablemente. Eso va a llegar, estemos atentos. Los relojes de los proféticos están sonando. ¿Qué marca tu reloj, hermano? ¿Estás a la hora? Silvana. Estamos hablando de la época hace 50 años. Sí, de acuerdo, ¿no? Ya. Y campanadas serán anunciadas. Chofares están también dando alerta. Y no son solamente teóricos. Hay sonidos en los cielos que tienen la composición musical, la onda sonora de chofares. Hay todo un estudio sobre esa materia. Y en medio de todo ello, que llegará la cosecha final, lo entenderá. Por trabajo de primicias, dejando las vendas de los ojos, va a empezar a entender y una esperanza finalmente se establecerá en el corazón de muchos. Y hasta aquí, mis hermanos, este tema desde la angustia, y agradecemos también a los hermanos que nos han estado acompañando por Facebook y por Google Meet en esta oportunidad, e invitarles a que estén con nosotros, si Yahweh lo permite y los opresores lo siguen permitiendo, que siempre haremos estos análisis vinculándolo con los tiempos actuales. Y ahorita que corren, cada vez uno está trabajando una información, un mensaje el martes y hay que actualizarlo hasta casi el viernes, porque las cosas cambian de un momento a otro, ¿no? Así está en esa velocidad, pero se dijo, y está escrito en Apocalipsis, que los días serán pronto. Y dijo, vengo en breve. Si sabemos nosotros que en la historia son 7 días, 7,000 años, y siendo el último el milenio, 2 días, vengo en breve, 2 días de 7 es en breve. Así que estamos presentes en esos días. Muchas gracias, hermana Mari, Irene, Roberto, Pablo también que está con nosotros. Acá está Mónica. Hola, Irene, Víctor. Hola, tremendo. Hola, Mari. O sea, primero Armagedón y después Gol Magog. Armagedón. O sea, nosotros vamos a ver todo esto. Estamos nosotros en la antesala de esas piezas que se mueven de acuerdo al bando que van a ocupar. Así que estamos en ese... Él tiene que poner los pies en el olivo y después Magog. O sea, tiene que venir primero en Armagedón, poner los pies en el monte de los olivos. Claro. Exacto, porque Gog y Magog ya es contra un pueblo que dice, y Gog y Magog atacaré un pueblo que está descansando tranquilo. ¿Acaso Israel ahorita está descansando tranquilo? No, es al contrario, está siendo bombardeado, ¿no? Y lamentablemente los misiles no son detenidos por la cúpula de hierro, solamente detienen cohetes. Si esto se masifica, sí va a ser una cosa bien problemática, bien problemática en lo civil, ¿no? Si se incrementase el lanzamiento de misiles. Así es. No veo más preguntas, no veo ninguna más intervención. Entonces, hermano Irene. ¿Me escuchas? Sí, claro. ¿Me escucháis? Sí, Irene, te escuchamos. Es una bendición escucharos porque después de todo lo que estoy viendo, escuchar a personas que están en el camino de Estado es una maravilla. Es una maravilla. Muchas gracias, hermana, y también, amén, y también para nosotros es una gran alegría el encontrarnos en estas reuniones a distancia, la hermana Irene de España, y que todos, como el Padre, está trabajando con los corazones y haciendo las presentaciones mutuas en estos tiempos. Gracias, mi hermana. Unidos en Él. Amén. Así es, para aconsejarnos mutuamente. Muchas gracias, mi hermana. Está siempre invitada para las próximas reuniones. Entonces, todos decimos, hermanos, ¿quieren saludar? Decir también, shalom, mis hermanos. Hasta la próxima oportunidad. Shalom. 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 Ah, lo boté en el techo.
Ahí están saludando. Ahí está. Shalom. Un saludo, Mónica. Ya. Ah, ya está. Ok. Hasta pronto.